Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una vez el hermano que está acá presente, una vez el hermano José, nos dio una ilustración muy linda que él aprendió en la iglesia que iba antes en Paysandú. Y es que la fe es como un remo, una canoa que consta de 2 remos. Uno de esos remos se llama, podríamos llamarlo la fe, y el otro las obras. No es muy difícil de entender qué pasa si remamos con un remo solo, de un lado solo, ¿no? Giramos en el mismo lugar, no vamos hacia ningún lado. Pero si disponemos de 2 remos y remamos parejo, ahí sí avanzamos. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Lo mismo pasa con la fe que estamos viendo en este capítulo tan interesante del libro de Hebreos 11. Y hoy vamos a ver una fe premiada. Una fe premiada es lo que vamos a ver hoy. Y una fe premiada es aquella que es demostrada a través de las obras. Al final del mensaje vamos a ver un pasaje en el que el Señor nos alienta a poner o a demostrar esta fe que estamos viendo acá en Hebreos a través de las obras, que la fe no es algo que queda ahí en nuestra mente nomás o en nuestro corazón, sino que también podemos poner en práctica nuestra fe y podemos demostrársela a otros. Y fue así que estas personas, la fe que tuvieron acá, en este relato de Hebreos 11, estas personas demostraron su fe, pusieron en práctica las obras para poder respaldar esa fe que ellos tenían, ¿no? Jamás la fe debe quedar como un concepto de la mente, sino que debe ser llevada a la práctica. Y bueno, esto fue lo que hicieron los israelitas al entrar en Jericó, pero también lo que hizo esta mujer, que dice el versículo 31, esta mujer Rahab. Una mujer tan importante para la historia de Israel, de la tierra prometida, que a veces es menospreciada por el testimonio que tenía en esos tiempos, pero el Señor la utilizó igual. Vamos a ver primero que nada en versículo 30 que Dios utilizó a su pueblo y premió la fe de su pueblo. Versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Antes de seguir quiero mencionarles un cuento que seguramente estamos todos muy familiarizados con él. Un cuento muy popular que se cuenta a los niños, y no quiero sonar absurdo, pero es el cuento de los 3 cerditos y el lobo. Todos podemos recordar esos 3 cerditos hermanos, que uno hace una casa de paja, otro hace una casa de madera y el otro una casa de material, de cemento, ¿no? Y después el lobo va soplando y va destruyendo algunas de las casas. Y más o menos todos la sabemos esa historia, ¿no? Saben que el relato, podríamos decir que es algo parecido, el relato que vamos a ver ahora en cuanto cuando se derrumbó el muro de la ciudad de Jericó. Pues la gran diferencia es que este cuento de los cerditos y el lobo es una fábula, es un cuento, algo que no es real. Digo gran diferencia porque el relato que vemos acá en la Escritura, a pesar de que algunas personas cuando lo escuchan puedan pensar que también es una fábula, es algo que realmente sucedió. Y es algo que el Señor registró y que hombres como nosotros y mujeres vieron con sus propios ojos. Vayamos ahí al libro de Josué nuevamente, pero ahora el capítulo 6, versículos 1 al 21. Josué capítulo 6, versículos 1 al 21. Martín leyó hoy, estábamos hablando de cuando Josué manda espías a ver esta ciudad de Jericó.
Bueno, ahora ellos ya van a entrar, van a ir a conquistar la ciudad en este capítulo. Y dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 brochas de cuero de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuero de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. La verdad que es un relato muy interesante, un relato milagroso también podríamos decir, en el cual el Señor hace algo extraordinario, destruye, hace derrumbar los muros de esta ciudad que tenía miedo del pueblo de Dios, por lo que Rahab había contado a los espías en el capítulo 2. Pero antes de que Dios premiara la fe de los hombres,
de esta manera, antes de que el muro se derrumbara, fue necesario que el pueblo de Dios obedeciera. Y saben, Dios realmente no necesitaba del pueblo. Por ejemplo, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, Él no necesitó de nadie. Él mandó que bajara fuego y azufre del cielo y los consumió. Pero en esta instancia es diferente. Él, siendo que el pueblo iba a conquistar, Él iba a utilizar al pueblo, fue muy diferente porque Él los incluyó en el plan para conquistar esta ciudad. Y entonces fue necesario que ellos obedecieran lo que el Señor les había ordenado. Dar vuelta alrededor del pueblo, de la ciudad, de la muralla, por 6 días, y el séptimo dar 7 vueltas más. ¿Cuántas vueltas dieron en total entonces? 13 vueltas, muy bien. 6 los primeros 6 días y 7 vueltas más el séptimo día, ¿no? Fue necesario que ellos obedecieran. Dios premió su fe. ¿Saben? Antes de cada milagro de Cristo también fue necesaria la fe. Por ejemplo, cuando Pedro caminó sobre el agua, fue necesario que él mirara a Cristo, que él pusiera sus ojos, su fe en el Señor Jesucristo. Después que él dejó de mirar a Cristo, se hundió. Cuando él hacía otros milagros también, muchas de las personas tuvieron fe. Él les dijo en varias ocasiones, tu fe te ha salvado. No que ellos mismos se salvaron, sino que por haber puesto la fe en Jesús fueron salvados. Y vemos que el Señor premia la fe de aquellos que creen en Él, ¿no? El premio fue el milagro efectuado, o sea, el derribamiento de este muro tan impresionante que no era como fino como las paredes de las construcciones que vemos hoy en día, eran mucho más amplios. Mucho más amplio. Y este muro pudo ser derrumbado. ¿Saben? He escuchado en varias ocasiones que algunas personas dicen que si todos los habitantes de China dieran un salto a la misma vez, siendo que hay tantos habitantes en ese país, algunos dicen que el transcurso, o sea, la órbita del planeta Tierra sería afectado. Algunos han dicho, y yo me lo creí al principio cuando lo escuché, pero los científicos han comprobado de que es un mito nada más. ¿Saben por qué digo esto? Porque hay personas que tienen más fe o se creen más esos cuentos que un relato como este, como el que vemos que estamos viendo hoy en día, por ejemplo. Algo que también puede ser comprobable. Por ejemplo, todos alguna vez hemos hecho una pila de cartas, un castillo, y lo hemos soplado. ¿Y qué pasa? Se vienen abajo las cartas. Acá es diferente porque ellos no soplaron como el lobo de los 3 cerditos. Ellos gritaron después de 7 días. En esos 7 días ninguno de ellos habló una palabra. El Señor les había dicho que no gritaran, que ni siquiera se escuchara su voz en esos 7 días. Imagínense cómo se habrán contenido estos hombres, que no era un hombre. En Josué, ahí creo que es el capítulo 4, Josué capítulo 4, versículo 13, dice, como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron a la llanura de Jericó delante de Jehová. 40.000 hombres, casi 2 veces la ciudad de Fraiventos. Imagínense, ¿no? Toda la ciudad de Fraiventos multiplicado por 2, caminando todos por 7 días alrededor de la ciudad, ¿no? No solamente el efecto que cuando estas 40.000 personas gritaron causó en esos muros, sino también el surco que habrán dejado alrededor del muro cuando caminaron esos 7 días, esas 13 vueltas, 40.000 personas por el mismo lugar. Impresionante, algunos detalles que a veces se nos escapan. Por ejemplo, todos hemos, si alguna vez anduvimos en el campo, en el monte, hemos visto los caminitos que hay, ¿no? Y eso se forma de tanto andar uno.
Bueno, imaginémonos el camino que quedó después que estas 40.000 personas dieron esas 13 vueltas, ¿no? Obviamente, todos hemos visto también, por ejemplo, los documentales cuando hay una estampida de animales, lo que pasa con la tierra, ¿no? Que vibra. Cuesta nada más, por ejemplo, ir a un estadio de fútbol y escuchar cantar a la gente cómo vibra el cimiento de las construcciones ahí, ¿no? Imagínense en 40.000 personas andando estas vueltas por esta ciudad de Jericó, ¿no? Y después 40.000 personas, fácilmente un estadio de fútbol, gritando contra los muros de esta gran ciudad de Jericó. No es tan difícil entender que Dios hizo ese milagro, ¿no? Pero antes de ser efectuado el milagro, fue necesaria la fe del pueblo, ¿no? Y fue necesario también que ellos creyeran. Yo me imagino lo absurdo que algunos se pueden haber sentido, ¿no? Porque no era una estrategia militar de esos tiempos, el andar por la ciudad alrededor y pegar un grito a lo último, ¿no? Sino que ellos sí, obviamente, una de las estrategias eran que los ejércitos se quedaban ahí aguardando a las afueras de la ciudad para los que estaban, los habitantes adentro, no salieran. Esto producía que ellos no comieran, no salieran a buscar comida, ¿no? Y se empezaran a debilitar, se empezaran a desesperar, ¿no? Pero imagínense a los habitantes de Jericó también mirando por arriba del muro a estas 40.000 personas haciendo algo que podríamos considerar como totalmente absurdo, dando estas vueltas ahí sin decir una palabra, solamente se tocaban las bocinas de los cuernos de esos 7 sacerdotes, ¿no? Y cuando llegó el séptimo día, cuando terminaron la vuelta número 13, o la vuelta número 7 de ese día, estos hombres gritaron a viva voz, después de haber estado 7 días sin pronunciar una palabra. Estos hombres gritaron y ese grito ensordecedor seguramente produjo este derrumbamiento de este muro, ¿no? Obviamente también vemos la mano del Señor obrando este milagro, ¿no? Podríamos decir que hasta el Señor les dio una estrategia nueva para la guerra que hasta ahora nunca se había utilizado. Hermano, ¿qué muro hay en nuestra vida que el Señor está por derribar? A veces las pruebas o los problemas que tenemos, podríamos usar este muro como un símbolo de eso, ¿no? Y es necesario que así como el pueblo tuvo fe, tú también y yo también tengamos fe en el Señor, ¿no? De que Él va a obrar, de que Él va a actuar, va a intervenir en nuestra vida, sea cual sea el problema que estemos teniendo, ¿no? Pero también, como estamos viendo, que la fe es demostrada a través de las obras. En la mayoría de los casos, el Señor también espera un actuar de nosotros para salir de esos problemas. Muchas veces escuchamos a personas, y no estoy pensando en ningún caso en particular, sino hablando en generalidades, pero muchas veces escuchamos a personas o echarle la culpa a Dios de ciertos problemas, o esperar que Dios haga algo por ellos cuando en realidad el Señor les muestra la salida y les da la capacidad de salir de ciertos problemas. Hay un cuento también que alguien me dijo una vez, ¿no? No sé si lo he mencionado ya, pero de un hombre que se estaba ahogando y oraba al Señor y le pedía, Señor, sálvame que me estoy ahogando. Y apareció un barco y por así decirlo, le tocó bocina y lo quiso llevar y dijo, no, porque yo estoy esperando que Dios me salve. Después siguió orando este hombre y vino otro barco y también le quiso ayudar y dijo, no, porque yo estoy esperando que Dios me salve, que Dios me ayude. Y obviamente el hombre murió. Y estando en la presencia de Dios, le dice, Señor, esperé que me salvaras. Y Dios le dice, te mandé 2 barcos, ¿y vos qué hiciste? ¿Fuiste a buscar esos barcos? Obviamente es un relato nada más, una fábula también, pero para hacernos pensar, ¿no? De que muchas veces también
nosotros tenemos que ir hacia esa salida de esas pruebas, que el Señor está abriendo puertas. Dice, como hemos visto los domingos de mañana, que el Señor juntamente con la prueba nos da la salida de ella también. También dice en ese mismo texto que estoy citando, que el que tiene falta de sabiduría, pídale al Señor. Y a veces tenemos que pedir al Señor, sinceramente, Señor, ayúdame a saber, a entender, a darme cuenta cómo puedo salir de este problema, cómo puedo buscar una solución para estas cosas, ¿no? A veces el Señor nos da soluciones a través de otras personas, interviniendo Él, a veces también nos da la capacidad a nosotros, ¿no? Pero importante que tengamos en cuenta eso, de que si hay algún problema en tu vida, algún muro, algún inconveniente para conquistar esa bendición, esa solución, pidámosela al Señor, pero también vayamos por ella. No solamente que Dios utilizó a su pueblo y premió su fe, sino que Dios utilizó a Rahab, a esta mujer, no importando quién era, ni siquiera su pecado, sino teniendo en cuenta su fe. Y ahora voy a explicar esto que estamos diciendo, ¿no? Pero versículo 31 de Hebreos 11 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Interesante la vida de esta mujer. Era una prostituta, una ramera, ¿no? Seguramente, ¿quién del pueblo de Israel que tenía la ley de Dios, que sabían los mandamientos de Dios, quién iba a querer ir a pedirle ayuda a una ramera, ¿no? Sabiendo que Dios castiga ese pecado, ¿no? Pero tenemos que entender que Rahab no era una judía, no era una israelita, no conocía a Dios, no conocía la palabra de Dios. Los paganos tenían sus dioses, sus costumbres, algunos incluso organizaban ciertos eventos inmorales para ofrecer como sacrificio ante sus falsos dioses, ¿no? No digo que sea uno de los dioses que así sea uno de los dioses de los que habitaban en Jericó, pero así eran algunos de estos falsos dioses o de estas falsas religiones que habían en esos tiempos, ¿no? Pero cuando Josué manda a estos 2 espías a infiltrarse ahí en Jericó y a ver cómo era, Rahab les da alojamiento en su casa, ¿no? Siendo quien era. Y estos 2 hombres estuvieron ahí por esos días habitando en la casa de ella, ¿no? Y viendo también seguramente cómo se movía la ciudad, viendo estrategias o maneras de poder, cuando estén adentro, conquistarla, ¿no? Pero Rahab seguramente ella ya confiaba en Dios cuando estos hombres entraron ahí. Porque si Rahab no hubiera confiado en Dios, ¿quién va a dejar entrar a su ciudad a alguien que quiere destruir su ciudad, ¿no? En otras palabras, ¿nosotros dejaríamos entrar a alguien que viene a destruir fraiventos? Yo no creo. Pero este no fue el caso de Rahab. Dice ahí en Josué 2:9, Rahab les cuenta a estos 2 hombres, a estos 2 espías, por qué ella confiaba, por qué ella le estaba dando la oportunidad de destruir su propia ciudad. Josué 2:9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Qué interesante el testimonio de esta mujer, porque ella le dice, yo sé quién es Dios, yo sé que Él les dio esta tierra donde vivimos nosotros, ahora esta tierra se las dio
a ustedes. Y no solamente que ella sabía las promesas de Dios para con el pueblo de Israel, sino que sabía quién era Dios, el poder de Dios. Les dice, yo sé lo que Dios hizo en el Mar Rojo cuando lo sacó de Egipto, que dividió las aguas, que pasaron por tierra seca. Yo sé lo que hizo con estos dos reyes que estaban del otro lado del Jordán, reyes poderosos seguramente, que creían que nadie los iba a poder conquistar, y vinieron los israelitas y se terminó el reinado de ellos, ¿no? Y ella les dice, a causa de esto que Dios ha hecho, dice más adelante, a causa de quién es su Dios, mi pueblo, el de Jericó, estaban totalmente desanimados, estaban entregados, podríamos decir, ¿no? Porque sabían que el pueblo de Israel venía avanzando y que, sin lugar a dudas, iba a llegar hasta donde ellos estuvieran, ¿no? Entonces, vemos en Rahab un versículo de la Biblia que se cumple, y es que la fe viene por el oír. Ella oyó de quién era Dios, de lo que había hecho Dios, ¿no? Y dice ese otro versículo, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces ella tuvo fe en el Señor, no solamente por quién era Dios, sino por lo que Dios quería hacer con esa tierra donde ella estaba viviendo, ¿no? Y también nosotros debemos confiar en el Señor por lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Él prometió cuidarnos, Él prometió perfeccionarnos. Él también nos prometió una tierra prometida, podríamos decir, que es la que hemos visto domingos atrás en Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Y es esa nueva Jerusalén que tenemos que estar con expectativa de esperarla para vivir un día, ¿no? Algo que me gusta de Rahab, por ejemplo, que ella no en ningún momento se jactó, le importó su nacionalidad, podríamos decir, ¿no? Ah, no, yo soy un habitante de Jericó, no, nadie va a venir acá a destruirnos, ¿no? Su mirada estaba puesta en el Señor, en otras cosas, ¿no? Y ojalá que nosotros también podamos tener una mirada como la que tuvo esta mujer, ¿no? Dispuesta a entregar, seguramente lo que podrían haber dicho sus compatriotas, a poder llamarla una traicionera, porque dejó entrar a 2 hombres espías para que después se dieran las cosas como se terminaron dando, ¿no? Israel terminó destruyendo Jericó y conquistándola, ¿no? Pero ella prefirió ser despreciada, podríamos decir, por su pueblo, pero ser recibida por el Señor, ¿no? Una ilustración también de lo que debiéramos hacer nosotros, ¿no? A veces, en vez de buscar ser aprobados por el mundo, o en vez de tener en cuenta la opinión del mundo, más vale tener en cuenta del Señor sobre nuestras vidas. Ella contribuyó a que se cumplieran parte de las profecías de las cuales el Señor le habría dado a Abraham, ¿no? Ella dejó que entraran en esta tierra prometida. Dice que recibió a los espías en paz, en el versículo 31 de Hebreos 11. Y no pereció juntamente con los desobedientes. Desobedientes porque los habitantes de Jericó obviamente tenían sus dioses y no andaban con el Señor. Y también el Señor utilizó a su pueblo, a Israel, para traer juicio sobre estas naciones paganas, sobre estas naciones idólatras. Idólatras como lo que veíamos en el video que nos mostró el pastor Sergio, ¿no? Lamentablemente Israel años después se convirtió en una nación idólatra también, ¿no? Pero acá fue utilizada por el Señor y grandemente. Otra cosa para ver de Rahab, ¿no? Que ella mintió. Ella mintió. En el relato en el pasaje que leyó Martín, dice que después que cuando vienen los habitantes de Jericó a preguntarle a ella por los 2 espías, ellos sabían que habían estado en la casa de ella. Pero ella mintió. Ella dice, no sé dónde se fueron. Estuvieron por acá, pero se fueron por ahí. Pero ella los tenía escondidos, dice, en su casa. A pesar de eso,
a pesar de eso, el Señor la utilizó igual. A pesar de eso, el Señor la utilizó igual. Eso no es una licencia o no, eso no quiere decir para nosotros que tenemos que mentir y que el Señor nos va a utilizar igual. Porque volviendo al tema de quién era Rahab, tenemos que entender que a pesar de que ella había confiado en el Señor y en las cosas que iba a hacer el Señor, ella, muchas cosas de las que Dios esperaba de los que le siguen, ellas no las sabía. Ellas no las sabía. Después seguramente las supo porque ella se unió al pueblo de Dios, ¿no? Pero ella mintió para poder proteger a estos 2 espías y a pesar de eso, el Señor la utilizó igual. Rahab mintió cuando le preguntaban por los espías, pero Dios la utilizó igual. Rahab nos enseña que cuando una persona peca, pero además de estar pecando, quiere buscar a Dios de corazón, porque a veces no sabe la voluntad del Señor, no debemos ser duros con estas personas, sino que como les dijeron los 2 espías en Josué 2.14 y como dice Proverbios 16.6, sino que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Debemos tener esta actitud para con las personas que no conocen al Señor, porque no podemos esperar una conducta cristiana de alguien que no es cristiano. Y a veces parece que eso es lo que esperamos del mundo. Por eso no debiera sorprendernos que las cosas en nuestro país van de mal en peor. Que hay gente casándose varón con varón y mujer con mujer. Que hay madres abortando a sus niños. No debiera sorprendernos esas cosas. Sí, nosotros tenemos que, obviamente, oponernos a esas cosas, ser de luz, pero tampoco podemos esperar de personas que están en tinieblas, que no tienen a Cristo, no podemos esperar que anden como el Señor pide de un hijo suyo. Sí tenemos que orar por ella. El cambio viene después. En vez de juzgarlas, llevémoslas a Cristo. Oremos por ellas, testifiquemos del Señor, cumplamos con la gran comisión. Como aprendimos esta mañana, oremos no solo por oportunidades, sino porque nosotros podamos aprovechar las oportunidades de hablar del Señor, ¿no? Pero teniendo esta actitud de no tanto juzgarlos, ¿no? Porque ¿quién quiere venir, podríamos decir, venir a una iglesia donde lo señalan, donde se lo juzga? No estoy diciendo que si una persona viene acá, no tenemos que mostrarle los pecados, pero con una actitud de amor. Como dice en Proverbios ahí 16.6, con misericordia y con verdad, ¿no? Siempre hablándole con amor, tratando de que esa persona, conozca a Cristo. O si es un hermano que anda en pecado, siempre la disciplina debe ser para restaurar a esa persona al Señor Jesucristo, ¿no? No andar señalando, no ponernos legalistas, sino con un corazón totalmente confortador, podríamos decir, ¿no? Hablarles, mostrarle que el Señor quiere otra cosa de sus hijos, que quiere otra cosa aún de los que no son sus hijos. El Señor dice ahí en Hebreos también que quiere que, ahora estoy en duda, creo que era en 1 Timoteo, que quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, prediquémosles de Cristo, enseñémosles del Señor, enseñémosles que están perdidos, que más allá de que las personas que no tienen a Cristo deciden su vida, deciden sus decisiones, hay una vida mejor en Cristo. El Señor quiere que sean ovejas de su rebaño, que vivan una vida abundante, como es la vida que el Señor promete, ¿no? Y ahí sí, después que las personas reciban a Cristo, ahí sí, orar por ellos, ver esos frutos tan lindos que vemos en una persona que recibe a Cristo, un antes y un después. Y si estás acá hoy y no has recibido aún al Señor Jesucristo, no es nuestra intención señalarte por lo que tú eres, como seguramente habrán hecho algunas personas con esta mujer, con Rahab, que era una prostituta, sino decirte que el Señor te ama
que Él mandó a su Hijo a morir por tus pecados y que Él quiere que te arrepientas de esos pecados, porque no va con Dios y porque Él quiere ofrecerte la salvación, la vida eterna, y esa vida eterna es una vida mejor, con Él para siempre, para siempre. Para ir terminando, quiero leerles ahí en Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Capítulo 2, versículo 14 al 26. Teniendo en cuenta esto que hicieron estas personas, que hicieron los israelitas, que no solo confiaron en lo que el Señor iba a hacer derribando los muros, sino que ellos pusieron esa fe en práctica al dar esas 13 vueltas, al gritar de esa manera como lo hicieron. Rahab también puso su fe en práctica al correr el riesgo de alojar a 2 espías extraños en su casa, ¿no? Y al ser despreciada por su propio pueblo. Santiago 2, 14 al 26 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, y miren quién aparece acá, asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, si tenemos fe, si decimos que tenemos fe, pero no lo mostramos a través de las obras, es como dice acá el versículo 26. Prácticamente estamos muertos, ¿no? Porque con el perdón de la palabra no estamos sirviendo para nada. Porque la fe justamente es para que sirvamos al Dios vivo y verdadero y para que sirvamos para mostrar esas buenas obras, para que seamos luz y el Señor sea mostrado a través de esas buenas obras. No para vanagloria nuestra, sino para que otros vengan a Cristo. Y termino con esto. Cuando empecé el mensaje dije que esta mujer, Rahab, fue una mujer importante para la historia del pueblo de Israel. En primer lugar, porque ella fue utilizada para que el pueblo de Israel entrara a la tierra que Dios le había prometido. Pero en segundo lugar, porque, y no lo vamos a leer, pero si nosotros fuéramos a Mateo capítulo 1, ahí vemos la genealogía, o podríamos decir el árbol genealógico de donde viene Jesucristo. ¿Y saben quién aparece ahí? Una prostituta. Aunque cueste para muchas personas que la hayan juzgado, cueste aceptarlo, Rahab aparece, Jesús es un descendiente de Rahab. Ustedes si quieren lo pueden leer en sus casas, pero ahí aparece el nombre de Rahab. No solamente Hebreos capítulo 11 es un lugar de privilegio para hombres de fe, también Mateo 1
Podríamos decir que es un lugar de privilegio porque está el árbol genealógico del Señor Jesucristo. Y Rahab aparece en los dos. Hay solamente algunos que aparecen en los dos, como Abraham, por ejemplo. Pero Rahab aparece en los dos, ¿no? La importancia, hermanos, de poner nuestra fe en el Señor. Rahab no vivió para ver que Dios había puesto su nombre en su santa palabra, pero sí en vida fue recompensada con vivir con el pueblo del Señor, con haber pasado por esa guerra, podríamos decir, en la cual destruyeron su ciudad y ella sobrevivió. Pero es importantísimo la fe, y la fe mostrada a través de las obras. Les aliento a vivir de esta manera, y me aliento a mí mismo también, ¿no? Porque cada día es un desafío nuevo para poder poner en práctica esta fe.